Venga, pues vuelvo a repetirle que muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Como ha presentado Juan Carlos, mi nombre es Iñaki Pulpillo y soy uno de los especialistas de producto, Product Manager, y vamos a dar este pequeño repaso a Pentacan. Yo voy a dar la parte de ectasias, del diagnóstico de ectasias corneales, y empezamos. Pentacan es un equipo que tiene ya desde el 2002, fue el año en que fue la presentación de este equipo en la Academia Americana de Oftalmología, y desde el 2002, que presentaron el Pentacan estándar, al 2007, cuando se presentó ya el Pentacan HDR, que lo que incorporaba era una cámara de Sinflu de alta resolución. En el 2011, que se presentó la nueva cámara de iris para los dos equipos. Y luego, viendo cómo Pentacan iba evolucionando más que en la parte de cirugía refractiva, fue encaminándose cada vez más a la parte de cataratas, pues en el 2015 incluyeron en el Pentacan un biómetro de PCI para conseguir el Pentacan AXL, eso fue en el 2015, y este año pasado, en el 2019, por la continua evolución del mercado y lo que demanda que hay, pues lo que se presentó fue el Pentacan XL Wave, que luego Juan Carlos hará una pequeña pincelada de lo que nos va a incorporar, pero simplemente es que nos incorpora es una cámara de un wavefront total y nos va a dar aberraciones totales del ojo del paciente. Y está muy enfocado para el mercado de premium de catarata, refractiva y de presbicia. La ventaja de Pentacan es que es un equipo que ha ido creciendo con los años, no dejando tirado en el camino a sus clientes y usuarios, sino que ha ido evolucionando esos equipos poco a poco con versiones nuevas de software, de hardware, y dando la posibilidad a todo el mundo de seguir con un equipo a la última tecnología. Y la política de Oculus en todos sus equipos es la de continuar con eso. No dejar abandonados a sus usuarios y seguir trabajando con sus equipos. Como todos saben, Pentacan es una cámara de Sinflu, esto que suena como un invento revolucionario, pues es el invento este es de 1904, y lo que consiste simplemente en inclinar el foco para conseguir que tengamos que los planos del foco objeto y de la imagen deban cruzarse en un punto de intersección. ¿Qué conseguimos con eso? Tener una mayor profundidad de foco. Si viéramos en una cámara normal, comparada con una cámara de Sinflu, en la cámara normal los planos son continuos, mientras que en la cámara de Sinflu, al estar inclinada, conseguimos que ese punto de intersección nos vaya a dar una mayor profundidad de foco. Si viéramos una imagen con una cámara normal de este camión, veremos que la parte final de la imagen no está enfocada perfectamente, mientras que cuando lo vemos con una cámara de Sinflu, vemos que esa imagen está perfectamente enfocada y es lo que nos permite tener una imagen completa de todo el segmento anterior del ojo del paciente. Los fundamentos del método de la prueba del Pentacan tiene dos cámaras. La cámara de iris, que se incorporó, como hemos visto, en el 2012, y lo que nos hace es un control del alineamiento de la prueba. Los movimientos del ojo durante el proceso de medición tienen un eye tracker para hacer el seguimiento hasta un cierto número de movimientos. Y también lo que nos controla y lo que vamos a ver a través de ahí es la medida del blanco-blanco. La otra cámara que tenemos debajo es la cámara de Sinflu, que esta cámara va a rotar 360 grados para tomar imágenes dinámicas o bien 25, 50 o 100 imágenes de los cortes del ojo del paciente. La dinámica de funcionamiento va a ser esa, va a ser lo que vamos a coger, es un corte tangencial y el funcionamiento es haciendo cortes, va a girar 360 grados, pero solo nos va a coger imágenes en la parte temporal en el eje 90-270, para evitar la sombra del nasal. Vamos a tomar 25, 50 o 100 cortes para hacer la reconstrucción luego de este segmento anterior. Como les he dicho, tiene un eye tracker para hacer un seguimiento y una fijación de las imágenes del iris para compensar esos movimientos. ¿Y dónde centra Pentacan? Esa es una duda que se le presenta a mucha gente. Bueno, pues Pentacan centra en el ápex corneal, pero el ápex corneal podemos verlo como dos puntos, como de dos formas, que es el punto más elevado donde se encuentra la mayor potencia de la córnea, pero eso cuando tenemos un queratocono va a ser ese punto, un queratocono ya avanzado no va a estar en el centro. Entonces, lo que sí utilizamos es el vértex normal,
que es lo mismo, pero que es el punto donde centran todos los sistemas de medición, que es en el primer reflejo de Purkinje y es el punto más cercano a los mismos en el centro de la córnea. La verificación de la prueba, Pentacan nos va a dar en el QS, nos va a marcar si esa prueba tiene una validez buena o no, y nos va a indicar por qué. Si pinchamos sobre el cuadrado amarillo, nos va a aparecer cuáles son los valores de la prueba en el centro, y a la derecha vamos a tener aquí los valores que tiene el paciente, los valores, y aquí vamos a tener los valores de la prueba de nuestro paciente. Y nos va a decir dónde está y cuáles son los problemas que ha tenido esa prueba y por qué no nos la ha dado como buena. Si tuviéramos que elegir por un paciente que es difícil de tomar esa imagen, o bien porque tiene una córnea con una patología muy severa, lo que haríamos es seleccionar la prueba que sea menos mala de todas. Y la forma es analizando esos parámetros que tenemos ahí, y la que tenga unos mejores resultados es la que guardaremos eliminando el resto de las pruebas. Otra cosa que nos incorpora es la medición del blanco-blanco, y sí que es importante tenerlo, y luego les explicaré por qué es necesario ver ese diámetro del blanco-blanco, porque nos puede dar sustos y no son para tanto. Pero sí que es importante, cuando vemos la imagen principal, echar un vistazo al diámetro del blanco-blanco que tenemos. Si pinchamos sobre cualquiera de las esquinas de Pentacan, vemos ahí un triangulito amarillo. Si pinchamos ahí, lo que nos va a hacer, clicando en esa pestaña, nos va a indicar qué es el valor de ese cuadrado, de dónde sale o cómo se produce ese valor. Cuando Pentacan alguno de los valores nos aparece como sospechoso, nos va a aparecer todo el cuadrado en amarillo o en rojo. Simplemente nos aparecerán los valores en azul o en rojo cuando hablamos del radio curvo o del radio plano, ¿no? De la K1 de la K2, que entonces sí que nos va a aparecer en azul o en verde, o el eje que está debajo nos aparecerá en azul o en rojo. Si comparamos la topografía con la topografía que están más acostumbrados a verla, normalmente está referida al análisis de la curvatura de la córnea, fundamentados normalmente siempre en un disco de plácido y que solo generan mapas de la cara anterior de la córnea. Mientras que cuando hablamos de topografía, son sistemas referidos que hacen una reconstrucción 3D de los 25, 50 o 100 cortes que hemos hecho de esas secciones, hace una reconstrucción del segmento anterior con esas imágenes. Se analizan desde la cara anterior hasta la cara posterior del cristalino, y a partir de la mapa de elevación que se han generado, vamos a sacar los mapas de curvatura, los de potencia total corneal, la profundidad de la cámara o los paquimétricos. Si comparamos la cámara de Sinful con un disco de plácido, la ventaja que nos va a aportar la cámara de Sinful es que podemos analizar las dos caras de la córnea en una sola medición. No vamos a tener ese escotoma central que nos genera el disco de plácido, porque en el milímetro y medio central está la cámara y esa imagen no puede sacar, nos inventa esos puntos, lo que hace es por una interpolación, lo que hace es rellenar ese hueco que no puede tomar. No somos dependientes de la película lagrimal. Pentacan, es una cámara de Sinful, no tiene dependencia de la película lagrimal, y no tenemos la posibilidad de hacer una prueba descentrada, porque siempre va a centrar en el primer reflejo de Purkinje, y si no se puede centrar, no va a tomar la imagen, con lo cual no existen posibilidades de hacer pruebas descentradas. Ello nos va a hacer que tengamos una mayor precisión, que tengamos una buena repetibilidad y una buena reproducibilidad de la prueba. Da igual quién haga la prueba. Si se hace en un centro, lo manda un compañero desde otro centro y comparamos las imágenes del mismo paciente, no va a tener variaciones. Va a ser una reproducibilidad y una repetibilidad muy alta, con unos valores muy altos. Todos estos valores los hizo el doctor Amberry, hizo un estudio y publicó en ese artículo, lo publicó todo esto que estamos contando, estas variaciones, pues están interesados en verlo y ver más en profundidad este análisis que hizo el doctor Amberry. La topografía de curvatura representa las variaciones que sufre la curvatura de la córnea a lo largo de toda su extensión. Nos indica qué puntos son más curvos y cuáles son los más planos, pero jamás nos va a dar un relieve. Los mapas de curvatura solo hablan curvatura. Y realmente este no es el concepto de topografía. En topografía se manejan otros
otros parámetros. Nos va a poder presentar valores en milímetros para radios de curvatura o en dioptrías cuando hablamos de potencia. Y hasta ahora era una ayuda bastante importante para el diagnóstico del queratocono, pero no es una ayuda definitiva, ya que no tenemos imágenes de la cara posterior de la córnea y nos puede influir en hacer falsos negativos en ese diagnóstico. La topografía de elevación nos representa las elevaciones y las depresiones de cada punto con respecto a un cuerpo de referencia que hace Pentacam, genera una esfera de referencia y encaja sobre la curvatura, la forma de la córnea del paciente. Los valores que están por encima o por debajo de esa esfera son valores positivos o negativos y lo que nos va a representar las elevaciones o las depresiones. Representa la verdadera forma de la córnea y los valores, como os he dicho, van a ser positivos o negativos y junto a la paquimetría es lo más importante a evaluar en el diagnóstico de queratocono. Si comparamos la curvatura versus la elevación, fíjense en estas dos imágenes que tienen la misma curvatura, pero las elevaciones son diferentes. Si hacemos una foto con un topo o con un disco de plácido, la imagen que nos va a representar en ambos casos va a ser una línea. No tienen la misma curvatura, pero la elevación es diferente. No lo puede representar porque representa mapas de curvatura. Mientras que si lo hacemos con un disco, con una cámara de Simpson, sí que podemos ver esas imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque la solución que presentan los mapas de elevación para curvatura es una solución única, mientras que los mapas de curvatura pueden presentar múltiples soluciones para elevación. Dentro de los mapas de curvatura, ¿qué escalas debemos usar? Pues principalmente trabajamos con una escala absoluta, que es con la que se va a trabajar para poder mandar la imagen a un compañero para que la pueda valorar. Y esa escala es fija, tiene una diferencia de 17 dioptrías, va a ser unos cambios poco abruptos, 25 colores y en pasos de 0,5. Esa información es constante y no se puede modificar. Cuando hablamos de la escala absoluta, siempre va a estar en esos valores y no podemos modificar nada. Y lo que nos sirve es para descartar posibles anormalidades, para hacer un screening y poder comparar en la evolución de un paciente para ver si tiene algún cambio o alguna variación. Cuando queremos analizar de una forma con una diferencia más marcada, porque queremos ver valores los colores, con muchos más colores, con mucha más resolución, vamos a trabajar con una escala normalizada. ¿Qué es lo que hace la escala normalizada? Toma el valor máximo y el mínimo de la córnea y lo divide en 7 dioptrías y media. Nos lo va a presentar en 15, 31 o 61 colores y podemos trabajar en pasos 0,25, 0,50 o B1. Con lo cual esta escala es más flexible tanto en escala como en rango y podremos adaptarla a nuestras necesidades. Lo que no es adaptable son las 7 dioptrías y medias. Siempre va a coger el valor máximo y el valor mínimo y lo va a dividir entre los 7 dioptrías y media para sacar esos colores. Nos va a dar una información muy detallada de la curvatura de la córnea y podremos examinar esos detalles con mucha mayor resolución. Nos va a marcar los colores, fíjense en los colores, la de arriba o de abajo, como tenemos un mayor colorido en esa imagen y nos va a resaltar más cualquier pequeña variación que tengamos. Los intervalos dióptricos podemos trabajar con 0,25, 0,5 o una dioptría. Lo normal, trabajar con pasos de 0,5 y si queremos ver incremento grande, veremos patologías groseras y con cambios pequeños de 0,25 pues haremos cambios más sutiles. Sí que tenemos que adaptar para lo que queramos ver si la escala y el intervalo son los adecuados para cada paciente que queremos ver en ese momento. Tenemos también curvaturas, mapas de curvatura de sagital y tangencial de la cara anterior y de la cara posterior. Y lo que tenemos son dentro de los mapas cómo generamos un mapa sagital o axial o un mapa tangencial. ¿Cómo se genera? Pues en el mapa axial o sagital, todos los puntos parten a partir del eje visual, lo toman como eje de referencia y a partir de ahí se calculan los radios de curvatura de todos los puntos de la córnea. Mientras que en el mapa tangencial lo que se hace es que a cada punto de la córnea se genera su tangente y a partir de ahí su radio se calcula de manera individual. Diferencia principal, que unos están referidos a un eje, mientras que en el tangencial no están referidos a ningún eje. ¿Qué problema tenemos con eso?
Pues el principal problema que tenemos con el mapa sagital o axial es que asume que la córnea es esférica, cosa que no es realmente cierta, salvo en la parte central. Con lo cual nos va a dar una muy buena información en los 4 milímetros centrales, pero periféricamente, a partir de esos 4 o 5 milímetros, la resolución no va a ser tan buena porque asume ese error de que la córnea es esférica. Mientras que en el mapa tangencial, ¿qué vamos a tener? Que en los 3-4 milímetros, donde están los mayores cambios de la curvatura, las mayores potencias, vamos a tener un mapa con mucho más ruido. Pero periféricamente va a ser un mapa que nos va a dar mucha más información. El mapa sagital va a permitirnos dar una información real en el área pupilar, mientras que con el mapa tangencial vamos a poder ver con mayor exactitud la curvatura periférica. Para hacer una detección o un seguimiento de un queratocono, siempre trabajaremos con un mapa tangencial porque cualquier pequeña alteración que haya nos la va a mostrar mucho mejor que el mapa sagital. ¿Qué utilizaremos? Pues cuando queremos para córneas normales, vamos a hacer un screening, vamos a hacer una visión de la forma normal de la córnea con el mapa sagital, y sí que las irregularidades o pequeños cambios periféricos los miraremos con el mapa tangencial. No hay que limitarnos a usar un mapa, uno u otro. Debemos de usar los dos en función de lo que queramos ver y en qué zona estemos interesados en verla. También Pentacam, como obviamente, nos va a dar la topografía de elevación tanto de la cara anterior como de la cara posterior. ¿Cómo genera Pentacam esos mapas de elevación? Pues lo que hace es, por métodos de triangulación, va calculando los puntos y lo que hace es generar una esfera de referencia que coloca de la mejor manera posible, adaptada a la forma de la córnea del paciente. Y los valores que están por encima de esa esfera de referencia son elevaciones y los que están por debajo se consideran depresiones. Si lo viéramos aquí, lo vemos como en la Tierra, los valores que están por encima del valor sobre el nivel del mar o por debajo del nivel del mar. Los valores positivos o negativos. Vamos a verlo un poquito más detenidamente cómo hace esto. Vamos a tener el color verde, que es el color cero, donde está la esfera de referencia, es el valor cero. Los colores cálidos siempre van a estar por encima de la esfera de referencia, van a ser valores positivos, y los colores fríos van a estar por debajo de la esfera de referencia. Si nosotros hiciéramos un corte tangencial en ese punto que aparece marcado y sacáramos ese corte para verlo, veríamos que esa es la esfera de referencia que ha sacado, que ha calculado en función de los valores de la córnea de nuestro paciente. El diámetro de estudio siempre vamos a definirlo a 8 milímetros y ese diámetro van a ser 8 milímetros y la parte que estén por encima, los colores verdes va a ser el 0 y los colores cálidos son los que están por encima de esa esfera de referencia. Los colores fríos van a estar por dentro de la esfera de referencia y si unimos todos esos colores nos va a dar la superficie real de esta córnea, de ese paciente. Visto de otra forma, una córnea que es prolata, la parte central estará por encima de la esfera de referencia, la parte media por dentro, lo que genera ese anillo, ese mar anular que se llama, y luego periféricamente vuelve a ser otra vez, que es donde vuelve a curvar la córnea. Si viéramos un astigmatismo, aquí es donde tenemos que tener más cuidado, porque nos puede generar un pequeño error. El meridiano más curvo será la línea roja y el meridiano más plano será la línea azul. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos esta imagen y la comparamos, la imagen de las elevaciones, y la comparamos con las elevaciones que estamos más acostumbrados a ver de topografía de curvatura, los colores están invertidos. Fíjense en esas dos imágenes. A la izquierda tenemos una imagen de curvatura y a la derecha el mismo paciente con una imagen de elevación. Esos valores están invertidos los colores. Entonces, cuidado cuando empecemos a trabajar con los mapas de elevación de no confundirnos con los colores. Solamente son coincidentes los colores cuando tenemos un queratocono. Es en el único momento cuando tenemos esa patología, es cuando únicamente son coincidentes los colores tanto de elevación como de curvatura.
¿Cómo nos va a ayudar Pentacam en el diagnóstico de las ectasias? Pues vamos a empezar a verlo. Lo primero, a mí es un mapa que me gusta mucho y siempre suelo mirarlo porque nos da información muy rápida y muy visual, es el mapa de paquimetría relativa. ¿Qué es la paquimetría relativa? Pentacam medimos en toda la zona de la córnea, medimos el espesor de la córnea y analizamos la paquimetría en todos los puntos. Como ya se sabe cómo debe ser el perfil de progresión desde el centro hacia la periferia, sabemos cómo debe ser si fuera esa córnea fuera perfecta, sabiendo la paquimetría que tiene el ápex, sabemos cómo va a ser su progresión idónea hacia la periferia. Pues lo que nos va a marcar aquí es si está, qué porcentaje está por encima o por debajo, o si es como debe, de esa córnea que en teoría sería ideal. Entonces nos va marcando esos valores de un 2,8 que tenemos aquí, y sobre todo donde tenemos que tener cuidado cuando estamos valores a partir de un 4, 4,5, nos va a marcar, sobre todo en los 3 milímetros centrales, 4 milímetros centrales, nos va a marcar si tenemos valores por encima de un 4,5% de desviación, tenemos que tener cuidado porque ya nos está avisando que hay una descompensación, una pérdida del poder de la paquimetría en esa zona. Entonces debemos de analizarlo y verlo. Con lo cual, de un simple vistazo nos va a decir si tenemos alguna cosa extraña para poder empezar a ver en esos mapas de ese paciente. También miraremos los mapas tangenciales y sagitales de la cara anterior y de la cara posterior, nos va a dar perfectamente, y las elevaciones de la cara anterior y de la cara posterior. Vamos a analizar las elevaciones, sobre todo de la cara posterior. Vamos a analizar en los 4 milímetros centrales, a partir del punto menor paquimetría, vamos a ver esos valores que son los realmente importantes y cuidado con esto, tomaremos como referencia una esfera que esté en flotante y Optimizite 8 milímetros y el manual. ¿Qué queremos hacer con esto? Que sea el propio equipo el que encaje de la mejor manera posible esa esfera de referencia, utilizando el Optimizite, que sea flotante y nos lo permita adaptar, la esfera de referencia la esfera como elemento de referencia y el diámetro de 8, porque es donde los tenemos los valores normalizados, tanto a 8 como a 9. Pues serán los valores que tomaremos como esfera de referencia de diámetro para poder proceder al estudio. En esta página pues vemos qué son los valores de elevación de la cara posterior como sospechoso patológico para 8, que estamos en sospechoso entre 13 y 16, mientras que si miramos con el mapa de 9 milímetros, estamos entre 17 y 20 micras. ¿Para qué utilizar uno u otro? Cuando tenemos algún paciente de estos que es borderline, que tenemos dudas, sí o no, pues si cambiamos la esfera de referencia, en vez de 8 la ponemos a 9, si realmente es un cono o un principio, ese valor se nos va a seguir manteniendo. Si no lo es, automáticamente va a tener un valor que va a pasar a ser normal, no va a ser sospechoso. Al sacar una esfera de referencia plana, lo que vamos a conseguir es que las elevaciones, si son realmente patológicas, nos lo va a enseñar, nos lo va a mostrar. Pero si no es un cono, no nos va a salir sospechoso, nos irá un valor normal por menos de 17 micras. Al principio les he dicho que se fijasen en el diámetro del blanco blanco. ¿Por qué? Importante tenerlo en cuenta, porque nos puede llevar a algún error. Entonces, si nosotros tenemos un blanco blanco normal de unos 11,5 milímetros, esa sería la forma de una córnea normal, con un blanco blanco de 11,5, adaptamos la esfera de referencia de 8 milímetros, vemos que tenemos una parte que está por encima y la parte media que está por debajo, y es donde hace el cálculo en ese diámetro, con 8 milímetros. Mientras que si tenemos un blanco blanco de 10,7, por ejemplo, un blanco blanco más pequeño, la esfera de referencia que nos va a calcular va a ser más plana. ¿Por qué? Porque a la hora de coger los valores para calcular en ese diámetro de 8 milímetros, vemos que ya nos vamos a una zona donde la esfera vuelve otra vez a ser más curva, con lo cual los valores medios que nos va a generar va a ser una esfera de referencia más plana. ¿Qué va a ocurrir? Que nos va a dar unas elevaciones superiores y nos puede llevar a tener un error. Por eso siempre es importante el mirar ese diámetro del blanco blanco para no caer en ese error.
Como un pequeño recordatorio, cuando tenemos un blanco blanco pequeño, menor de 10,8, la esfera de referencia que nos va a generar va a ser más plana, mientras que si vamos a un blanco blanco normal, en un blanco de 10,9 a 12,1, será una esfera de referencia adaptada con los valores normalizados, como hemos estado viendo, y si ya tenemos una esfera, un blanco blanco por encima de 12,2, la esfera de referencia que sacará será más curva, con lo cual los valores de referencia que tenemos de elevaciones tampoco son válidos. Tendremos que mirar otros valores para saber si realmente tiene alguna patología ese paciente. Otra cosa importante, los cuerpos de referencia. Tenemos varios cuerpos para poder trabajar de referencia. Yo normalmente siempre trabajo con la esfera porque me resulta mucho más sencillo, pero tenemos una elipsoide o una elipse toroidal. Si realmente quisiéramos ver un astigmatismo alto, deberíamos de trabajar con una elipse toroidal. Sería el elemento de referencia bueno para poder hacer esa comparación. Pero fíjense una cosa, el mismo paciente con los diferentes elementos de referencia, cómo cambia esa imagen. Los valores de referencia que tenemos de las elevaciones están marcados para trabajar con una esfera. Entonces, si cambiamos ese elemento de referencia, si no estamos muy duchos en el tema, nos puede generar más errores que ayudas. Entonces, cuidado cuando trabajamos con estos elementos de referencia y trabajar con ellos con cuidado y sabiendo con qué estamos haciendo para no cometer un error. Los perfiles de progresión de paquimetría son otro de los parámetros importantes con los que trabajamos con Pentacan cuando hablamos del diagnóstico de lactasia. ¿Qué son los perfiles de paquimetría? Nosotros sabemos cómo debe engrosar una córnea desde el centro, del punto más fino, hacia la periferia. Y ahí tenemos tres líneas que nos aparecen en esta parte de aquí. La línea superior sería una córnea fina de unos 480 micras. La línea del medio sería una córnea media de 550 y la última línea, esta sería una córnea gruesa de unos 610 micras. Y la línea roja es la línea de nuestro paciente, el perfil de progresión del paciente que estamos analizando. ¿Qué debemos ver ahí? Que la línea, da igual donde esté, más fina, más gruesa, pero lo que sí que tiene que estar es paralelo a cualquiera de las líneas. Que no ocurra como en este, que tenemos aquí, en esta parte de aquí, que tenemos que más fina, aquí engrosa, y nos vuelve en esta zona otra vez a adelgazar. Eso es lo que debemos de tener cuidado en esa zona. Mientras que el de abajo, fijaros, aquí esto es más sencillo, es un porcentaje del incremento de la paquimetría, simplemente miraremos entre las dos líneas y que la línea roja de nuestro paciente se mantenga dentro de esas dos líneas. Fíjense como en este caso, empieza por dentro, sale y otra vez vuelve a entrar. Con lo cual ya nos está diciendo que esta córnea no tiene ya algún problema. Y seguramente será una de las ectasias más tempranas que hemos localizado y por eso lo utilizamos siempre como ejemplo para poder valorar y para poder ver este mapa. Otra cosa importante son la interpretación son los perfiles de progresión, los índices de progresión, el máximo y el mínimo. ¿Qué es el índice de progresión máximo y mínimo? Muy sencillo. Cuando hablamos de Pentacan, nuestro centro en estos momentos siempre es el punto de menor paquimetría. Y a partir de ese punto generamos 22 anillos concéntricos. ¿Y qué hace? Analizar la paquimetría en los 360 grados de cada anillo y ver dónde está el punto más fino y el punto más grueso. Y lo que hace es hacer una línea, que sería la línea verde, donde serían los saltos más suaves, donde no habría apenas cambios en el perfil de progresión de esa paquimetría, y la línea azul por donde son los saltos más abruptos. ¿Qué ocurre con este valor? Que cualquier pequeña variación vamos a ver enseguida. Si vemos aquí ya en este paciente los perfiles de progresión están alterados, el otro perfil de progresión, el porcentaje de incremento está también fuera de la línea, y el índice de progresión, si es el índice mínimo y el máximo, y la media está ya en 2,9. ¿Qué valores tenemos que buscar aquí? Pues debemos buscar, si es una córnea normal, que no es patológica, debe estar valores entre 1, 1,1 o 0,9.
Esos son los valores normales. Por encima del 1.2, ese valor del índice de progresión medio nos va a salir en amarillo y nos va a avisar de que hay algo extraño. Eso también hay que analizarlo con cuidado y ahora os explicaré por qué. Pero también tenemos otra cosa. Si tenemos valores por debajo de 0,8, cuidado porque ese paciente no va a tener un queratocono, pero puede tener una distrofia endotelial. Cuando tenemos una inflamación por esa distrofia endotelial, lo que nos va a salir es un valor de un índice de progresión por debajo de 0,9. 0,8, 0,7 es donde vamos a tener. Entonces, cuando tengamos ese valor bajo, hacer un recuento endotelial, porque seguramente os encontraréis el susto de que puede tener una distrofia endotelial ese paciente. Si analizamos, por ejemplo, ese paciente, hemos visto pues, que los perfiles de progresión no son buenos y están alterados en la parte central. Mientras que en este otro, como hemos estado viendo, esta parte final de aquí engrosa más de lo que debe y puede que nuestro índice de progresión medio se vea alterado. ¿Por qué? Porque engrosa más de lo que debe periféricamente. ¿Es sospechoso? No. ¿Puede tener alguna patología? No creemos. Pero sí que ese valor nos puede hacer que esté en el 1.2 y se nos ponga en amarillo. Entonces, ver los perfiles de progresión para que veamos que es paralelo y si a partir de los 7 milímetros, 6, ese valor cambia y engrosa más de lo que debe, pues no nos va a servir ese índice de progresión porque está alterado por ese engrosamiento que tiene fuera de lo normal, pero ya vamos a descartar de que tenga otro tipo de patología. Entonces, ese paciente será normal con ese perfil de progresión. Para el diagnóstico avanzado y el control del queratocono, ¿qué nos ofrece Pentacan? Pues está el Behling-Ambrosio, el display ectasia para el diagnóstico de queratocono subclínico frustre. Tenemos una nueva clasificación actualizada con la BCD de Behling y vamos a hacer un control de la progresión con el Behling-Ambrosio Progression Display 2. Había una versión hasta hace unos 7-8 meses y sacaron la actualización y se llama Display 2. En el módulo del Behling-Ambrosio Display estamos ya en la versión 3, en la actualización 3, y lo que vamos a hacer con eso es un estudio combinado de la elevación y de la paquimetría. Vamos a tener los mapas de elevación mejorados para realzar las ectasias. Nos va a dar una alerta por colores cuando está fuera de la normalidad, la base de datos normalizada para ojos miopes o hipermétropes, y vamos a hacer una evaluación de la desviación estándar de los 5 parámetros individuales fundamentales para ese diagnóstico. Y con todos esos 5 valores unidos, vamos a conseguir una desviación estándar final, que es el D, que es la desviación estándar final. Vamos a analizar cada uno de esos valores. En la parte izquierda ya hemos visto que estaban los perfiles de progresión de paquimetría, que los hemos ido analizando, y en la parte derecha tenemos las elevaciones. Tenemos las elevaciones de la cara anterior y de la cara posterior. Cara anterior, cara posterior. ¿Qué analizamos aquí? Lo que dice el doctor Behling, es que si nosotros a partir del punto de menor paquimetría eliminamos esas elevaciones en este punto de aquí, está aquí en este círculo, que es el punto de menor paquimetría, en esos 3 milímetros, eliminamos las elevaciones y generamos una esfera de referencia nueva. Si realmente hay un queratocono, lo que va a hacer es resaltar más esos puntos. ¿Por qué? Fíjense en una cosa. Si nosotros estamos viendo que la mejor esfera, el radio de esta esfera, que nos está dando aquí las elevaciones normales sería 6,28 y eliminamos esas elevaciones y ahora nos va a dar un mejor radio de 6,5, de 6,45, nos ha cambiado esas elevaciones. Mientras que si nos fijamos en la cara anterior, vemos que son 7,53 el radio normal y cuando hemos eliminado esos 3 milímetros en esa escala, la esfera de referencia que nos da es 7,57. No ha variado. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues si tenemos realmente un queratocono, al eliminar esos valores de los 3 milímetros centrales, lo que vamos a conseguir es sacar una esfera de referencia más plana y lo que nos va a hacer es resaltarnos mucho más esas elevaciones. Mientras que si lo hacemos en una córnea normal, la esfera de referencia no va a variar, va a ser la misma esfera, con lo cual no vamos a tener ningún cambio.
Si lo analizamos aquí, lo vemos repetidamente, vemos las elevaciones de la esfera de referencia normal, como sería la esfera de referencia nueva, en este caso sería de 6,45, y la diferencia que hay entre la una y la otra, entre la superior y la inferior. Permítame que les haga un pequeño comentario y fijarnos en el diámetro de estudio que nos está marcando. Valores por debajo de 7,85, vamos a tener cuidado con los valores que nos da. ¿Por qué? Porque si ese 7,85 de diámetro que nos da, que ya nos va a aparecer en valores, valor pequeño de la cara posterior, le quitamos los 3,5 milímetros de la zona de exclusión, la zona de cálculo que nos va a dejar es muy pequeña para sacar esa esfera de referencia nueva. Entonces, cuidado con valores por debajo de 7,85. En el momento que se nos ponga en amarillo, vamos a ver ese valor que tenemos para poder tomarlo con cuidado, esa esfera de referencia nueva que nos va a generar. Si lo viéramos en una córnea normal, es lo que veríamos, con una imagen con un cono posterior, o cuando ya tenemos un queratocono en ambas, ya desarrollado en las dos caras, en la cara anterior y en la cara posterior. Eso es como nos presentaría el Bellin Ambrosio. Si analizamos esos 5 valores que hemos estado viendo, los importantes que están aquí abajo son: el primero sería las elevaciones de la cara anterior, el segundo sería las elevaciones de la cara posterior. Los valores que nos van a marcar aquí es en desviación estándar. El tercer valor sería el índice de progresión medio. El cuarto sería el desplazamiento inferotemporal del punto de menor paquimetría. Y el quinto valor sería el ART max. ¿Qué es ese valor? Pues es dividir el valor mínimo de paquimetría entre el índice de progresión máxima. ¿Qué dice Renato Ambrosio de este valor? Que valores por debajo de 250, 220, que hay que tener mucho cuidado y analizar con mucho cuidado esa córnea. A partir de 280 ya se nos empieza a poner ese valor en amarillo y nos lo va a marcar. ¿Cuándo nos va a cambiar en la desviación estándar? Nos cambia a partir del 1,6, ya ese valor se nos pone en amarillo, o por encima del 1,9 ya se nos va a poner en rojo. Entonces, importante, nos puede pasar en alguna ocasión que tengamos el D en amarillo y ninguno de los valores esté en amarillo. Hombre, ¿por qué está así? Pues si se fijan, seguramente será porque tiene los 3 valores principales. No todos los 5 valores tienen el mismo peso a la hora de hacer el cálculo. Los valores que mayor peso tienen son las elevaciones de la cara posterior, el índice de progresión medio y el ART max. Si dos de esos valores o 3 de esos valores están muy cerca del 1,6, el 1,5, en 1,5, nos va a avisar que no hay ningún valor que esté fuera de la norma, pero que están todos muy cerca. Entonces, seguramente ese valor se nos va a poner en amarillo para avisarnos de que vigilemos esa córnea. Y ese es el valor final que nos va a dar. No nos quedemos solo con el valor. Y cuando veamos un valor en amarillo o en rojo, ¿hay un queratocono? No, porque puede ser que otras cosas modifiquen ese valor. Acuérdense lo que les he dicho del blanco-blanco, de esas elevaciones del blanco-blanco. En un blanco-blanco pequeño, automáticamente ese valor se nos va a poner en rojo, porque nos va a sacar unas elevaciones. Si tenemos un perfil de progresión, que esa córnea ingresa mucho más de lo que debe periféricamente, el valor del índice de progresión medio se nos va a poner en amarillo o en rojo y nos lo va a marcar también. Entonces, cuando veamos ese valor en rojo, analicemos cuáles son los parámetros que tiene alterados y veamos por qué. Otra cosa importante, cuando tenemos en ese módulo, nos aparece también, ya tenemos una elaboración con una escala para córneas normales o para ojos hipermétropes. No es lo mismo la forma del ojo hipermétrope, es una córnea más curva, con lo cual las elevaciones son diferentes. Entonces deberíamos de marcar, cuando tenemos un paciente hipermétrope, a partir de 0,50 de hipermetropía, ya marcaremos como es un ojo hipermétrope, para que tome las elevaciones de referencia de un ojo hipermétrope. Y cuando tenemos un paciente con un post-LASIK, ¿qué hacemos con él? Pues obviamente todos los valores están alterados. Solo hay uno que permanece
quieto, que es el único que nos puede servir para saber realmente si tenemos una ectasia o no tenemos una ectasia, que es la cara posterior. El resto de los valores que hemos estado analizando no sirven porque están alterados. Y el Bellin-Ambrosio tampoco nos va a servir, en este caso, para un diagnóstico. Únicamente nos fijaríamos en las elevaciones de la cara posterior de la córnea del paciente. Hace unos años, hace exactamente creo que fueron 4 años, todos los expertos de queratocono, las tres principales sociedades de queratocono, la europea, la americana y la del Asia-Pacífico, se reunieron y concluyeron sobre el diagnóstico del queratocono y alcanzaron un acuerdo, un panel para el diagnóstico del queratocono. ¿Qué decía este panel? ¿Qué hallazgos son necesarios para diagnosticar un queratocono? Pues principal, que haya una elevación anormal posterior, que haya una distribución anormal del espesor del corneal y que haya un adelgazamiento corneal clínico no inflamatorio. Que la mejor prueba diagnóstica que actual y la más ampliamente extendida para el diagnóstico temprano del queratocono es la tomografía, la Shin-Flux Optical Tomography, y que las anormalidades de la cara posterior deben estar presentes para ese diagnóstico del queratocono subclínico. Esos fueron los principales acuerdos que llegaron. ¿Con esto qué consiguió? Pues que el doctor Bain generase la nueva clasificación del ABC. ¿Por qué? ¿Qué justificación? ¿Qué dio origen a esto? Pues hasta ahora estaba la clasificación de Ashley-Krummeike, que lleva muchos años y se ha ido adaptando, pero obviamente tiene una serie de valores que están obsoletos, y ya con los nuevos valores que hay y lo que aportan los nuevos equipos diagnósticos. La Ashley-Krummeike solo analiza valores de la cara anterior de la córnea y son valores centrales y habla siempre de paquimetría en el punto central. No podemos ver la paquimetría en el punto más fino porque se hacía con un biómetro óptico, con un paquímetro óptico. Y esto no describe con precisión o adecuadamente el queratocono. Entonces, ¿qué es lo que qué diseñó el doctor Belling? Pues el ABC de Belling. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos aporta? Pues se mide en el cono. ¿Por qué? Porque lo vas a dividir en 4 partes. El A, que nos va a hacer el radio de curvatura anterior centrado en el punto más fino, a 3 milímetros. Principal diferencia, vamos a trabajar con radios de curvatura. ¿Por qué? Por el peso tan pequeño que tiene la cara posterior, si trabajáramos en dioptrías no seríamos capaces de ver los pequeños cambios que hay en la curvatura, y en cambio cuando trabajamos en radio de curvatura sí que lo vamos a poder ver y lo vamos a poder analizar. Entonces, como les comentaba, el A va a ser la curvatura anterior a 3 milímetros, siempre centrado en el punto más fino. La B va a ser lo mismo, el radio de curvatura posterior a 3 milímetros, centrado en el punto más fino. El C va a ser la paquimetría en el punto más fino, no en el centro, en el punto más fino. Y D va a ser la mejor agudeza visual con gafas del paciente. Esta nueva clasificación no nos va a cambiar ningún parámetro. Siguen utilizando los valores que se utilizaban. En vez de en dioptrías, vamos a trabajar en milímetros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que analizamos cada uno de los parámetros de forma individual y a fondo. Como decía, no se basa en nuevos parámetros y la ventaja es que ella sola determina los cambios y los estadios. No tenemos que hacer nada. Ella sola nos va a cambiar de un estadio a otro en función de esos valores que tiene el paciente. Y esa sería la clasificación del ABC de Belling, y donde se encuentra, está en la pantalla del topométrico Keratoconus Staging, donde se encuentra esta clasificación. Si se fijan en la parte inferior, debajo de ella, en esta parte de aquí, seguimos manteniendo la clasificación de Ashley-Krummeike para la gente que la sigue usando, pero nosotros ya nos estamos fijando y haciendo todo ya con el ABCD de Belling. A partir de la generación de ese ABCD para la progresión, dijimos que, bueno, que sería lógico, si queríamos ver si hay cambios, no tener que ir abriendo esas imágenes antiguas de cada paciente, sino sacar una pantalla de progresión. ¿Cómo verlo? Bueno, pues entonces desarrollaron esa pantalla. ¿Y por qué se desarrolla esa pantalla de progresión? Pues muy sencillo, porque cuando nosotros vemos en el Bellin-Ambrosio, en el BACD,
¿Qué ocurre? Que esto no está diseñado, está diseñado simplemente para separar lo normal de lo anormal. Se puede usar como criterio de inclusión para estudios de queratocono, pero la D final no nos muestra más que una desviación estándar, no nos da un valor absoluto, con lo cual no nos puede servir seguramente para analizar una progresión. Mientras que la nueva pantalla del Progression Display está específicamente diseñada para hacer un seguimiento de la documentación de esta patología, está basado en intervalos de confianza y permite documentar la progresión incluso en una superficie anterior y una K máxima estables. Y lo que hace es evaluar de forma individual cada una de las capas anatómicas de la córnea del paciente. Esta es la pantalla que estamos analizando. Veríamos los valores del A, el B, el C y el D, y las diferentes líneas que serían las fechas de los exámenes de los pacientes, con las diferentes pruebas para poder comparar. Vamos a analizarlo más despacio. Lo primero que deberíamos hacer, si tenemos varias pruebas del paciente, sobre todo la gente que soy usuarios más antiguos de Pentacam, que tendrán muchas más pruebas para hacer un seguimiento, lo primero que debemos identificar es el baseline. ¿Cuál es la base para empezar a trabajar para ver un seguimiento de ese paciente? Y en el lado derecho deberíamos de marcar en el momento en que se haya hecho un tratamiento o se vaya a hacer un tratamiento para ver esa evolución. Y luego debemos de elegir en la parte superior la población de comparación. Las líneas verdes están entre el 80 y el 90%, el 80 y el 95% de coincidencia con una córnea sana, mientras que la roja está entre un 80 y un 95% de coincidencia con unos patrones ectásicos. Por defecto, siempre se nos van a poner las dos, pero si queremos eliminar alguna de las dos, simplemente pinchamos y eliminamos esa parte. Podemos que esta prueba nos la dé alineada con la baseline o con la escala completa. Lo podemos simplemente señalar y nos la hará. ¿Qué ventaja nos aporta cada una de ellas? Pues que si lo hacemos alineado por la baseline, vamos a determinar mucho más fácil la progresión del paciente. Lo que hace es que todas las líneas están alineadas sobre la línea base y podemos ver mucho más sencillo la progresión. Nos va a maximizar la separación de los intervalos de confianza, las líneas verdes o las líneas rojas, del 80 y el 95% queratocono o paciente sano, y sí que perdemos una cosa, que es la clasificación anatómica relativa del paciente. En cambio, si utilizamos la escala completa, nos va a mantener esa clasificación anatómica, pero vamos a perder el espacio del intervalo de confianza. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilizar siempre que podamos la escala alineada con la baseline. En la parte de abajo, en esta parte de aquí, lo que vamos a tener son todas las pruebas y toda la fecha, la hora que se le hizo, la clasificación del ABCD y los diferentes valores que se tiene esa córnea. Con lo cual, abriendo esta pantalla vamos a ver todas las pruebas de nuestro paciente para poder hacer un seguimiento y ver si hay una progresión de una manera exhaustiva. También nos permite ver el ojo derecho y el ojo izquierdo del paciente a la vez en la misma pantalla y poder imprimirlo a la vez para poder sacar esa imagen y poder llevarla o dársela al paciente. Como vamos a ir terminando, vamos haciendo un pequeño repaso. Pues para el fin de queratocono, el pasado era la queratoscopía y el examen con una lámpara de hendidura. El pasado más reciente ya era trabajar con la topografía de curvatura corneal. Hoy ya se está trabajando con la tomografía corneal basada en elevación. Y el futuro más presente es la combinación de la tomografía y la respuesta biomecánica. ¿Qué es esto para los que no lo conozcan? Voy a hacer un pequeño inciso y les voy a presentar un poquito el Corbis que nos va a aportar en esta nueva tecnología. El Corbis es un tonómetro de aire que incorpora una cámara de Sinflux de alta velocidad que toma un diámetro, una cobertura horizontal de 8 milímetros y lo que nos va a hacer es grabar los 31 milisegundos posteriores al disparo de aire. Y vamos a ver cómo es la respuesta de esa córnea. Va a capturar 140 imágenes y nos va a permitir hacer un análisis de esa córnea.
tenemos un mapa que es el Bizinger Screening Report, que lo que nos va a generar es un valor que es el CBI, Corneal Biomechanical Index, que está aquí, y nos va a decir si esa córnea biomecánicamente es estable o no es estable. Analizando todos esos parámetros con factores de normalidad, nos va a responder a ese valor. También lo que estamos hablando hace un momento, la evaluación combinada de la tomografía y de la biomecánica. Vamos a obtener, por un lado, los valores del CBI, que tenemos aquí, los valores del BACD, del Bellin-Ambrosio, y vamos a generar un mapa nuevo, un valor nuevo, que es el TBI, Tomographic Biomechanical Index, que analiza 500 valores tanto de topografía, de la tomografía como de la biomecánica por árbol de decisión, por inteligencia artificial. Y nos va a dar un valor de la combinada de tomografía con biomecánica. No es mezclar los 5 valores, 6 valores, los 5 valores del BACD y los 6 valores del CBI. No. Analizamos 450 valores complementarios de los dos. Y vamos a sacar ese valor del TBI. Podemos encontrarnos que en un paciente con una córnea biomecánicamente normal y un BACD malo, que esté en amarillo o en rojo, el TBI nos dé como que es una córnea buena, o incluso al revés, biomecánicamente que sea malo, y como es este caso, con un BACD bueno, y que nos diga que esa córnea biomecánicamente no es estable y en la comparación tampoco. Lo que es un avance y nos lo hace rápidamente el análisis de las dos pruebas. Otra cosa que nos aporta importante es para los pacientes que tenemos que están tratados ya con un láser de la corrección de la visión, pues lo podemos definir qué tipo de tratamiento ha tenido ese paciente, si ha sido un LASIK, una PRK, un Netrelec Smile, o no sabemos qué tratamiento ha tenido, o simplemente no tiene un tratamiento, que es una córnea patológica. Y si es una córnea con un tratamiento de corrección de la visión, va a cambiar esos parámetros, que tenía puestos hasta ahora, y va a actualizarlos para una córnea que ha sido tratada. Y nos va a generar un valor, y nos va a dar un valor del CBI para una córnea tratada. Como les decía antes, cuando tenemos una córnea tratada, el BACD ya no va a entrar, no nos vale para nada. Simplemente nos va a dar la capacidad de la biomecánica de esa córnea, aunque haya sido tratada. Otra cosa también nos va a permitir comparar dos córneas. Fíjense, en este caso, es un paciente con la línea azul es un paciente con un crosslinking, antes de un crosslinking, y el rojo es un mes después del crosslinking. Podemos comparar las dos imágenes y vamos a ver cómo efectivamente ha tenido beneficio, ha tenido éxito ese tratamiento de ese crosslinking en ese paciente. Si lo vemos otra vez, vamos a ver otra vez, fíjense cómo la curvatura curva mucho más la imagen de la línea azul y cómo la vuelta es más rápida en la línea azul. Y luego los diferentes parámetros nos va a comparar lo que tenía en la línea roja, los valores antes del crosslinking, después del crosslinking, nos va a decir si ha sido efectivo o no. Importante también, este equipo toma la tensión y nos da la tensión ocular del paciente. Nos va a dar un valor que se llama la presión corregida por biomecánica. Y con esos valores se ha diseñado el screening de glaucoma para pacientes normotensos. ¿Qué hace exactamente? Si biomecánicamente esa córnea es compatible de ser un paciente con glaucoma de baja tensión o es un paciente normal. Entonces nos lo va a marcar también una escala de rojo o verde y nos va a decir la posibilidad de que sea compatible con glaucoma normotenso. Esto es muy bueno y muy rápido para esos pacientes para hacer ese screening y nos va a detectar ese paciente para hacer un seguimiento y por hacer las diferentes pruebas para comprobar si realmente ya hay una alteración de ese paciente por ese glaucoma. Como conclusión final, cosas para llevarnos para casa, pues que la topografía de curvatura de la cara anterior nos da una información precisa de la superficie externa de la córnea, que la topografía de curvatura no es definitiva para el diagnóstico de las ectasias corneales, que la topografía de elevación de la cara posterior es imprescindible para poder discernir entre una irregularidad corneal y una verdadera ectasia, que el diagnóstico definitivo de las ectasias corneales es una evaluación completa y conjunta de la topografía de curvatura anterior y posterior, la topografía de elevación anterior y posterior,
paquimetría y progresión de paquimetría corneal, y la biomecánica corneal cada día se va haciendo su huequito y ya vamos teniendo más resultados y la gente mucho más satisfecha y mucho más estudios que confirman estos valores. Y por mi parte, pues muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto, pues si tienen alguna pregunta, poder contestarles. Bueno, pues Ignacio, sí tenemos bastante trabajo para ti. Sí. Vamos a ver. Perdón un segundo, que voy a ver un poquito de agua, por favor. Alguna pregunta he respondido yo por el chat, por las preguntas que han ido haciendo, pero bueno, creo que algunas es interesante que podamos comentarla o profundizar un poquito más. Y bueno, en general te comento algunas cosas que hay por aquí. Nos preguntan cómo adaptar la elevación de acuerdo al blanco, si hay algún valor puntual. Lo que se cuenta es, vamos a buscar la imagen. Ay, a ver cómo voy aquí. Vale. En el blanco, cuando tenemos un blanco pequeño, tenemos el problema de que esa córnea no podemos utilizar los valores de referencia normales. Entonces, tenemos que trabajar con otros valores de referencia. ¿Por qué? Porque es una córnea más pequeña. No es que sea patológica ni nada, simplemente que es más pequeña de lo normal y está fuera de los valores normalizados y estándares de la córnea. O sea, nosotros siempre ponemos un ejemplo. Pau Gasol mide 2,20 y la media de los españoles está en unos 78. Pau Gasol está por encima de la norma. ¿Es patológico? No. No está bien, pero está por encima de eso. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado cuando hacemos esto, ¿no?, es analizar esa parte con cuidado. Simplemente y no fijarnos en otros parámetros para poder analizar si es una córnea patológica o no. A ver si encuentro la imagen. Aquí la tengo. Simplemente eso, o sea, es que la esfera de referencia que nos va a sacar cuando tenemos un blanco pequeño va a ser más plana y nos va a resaltar mucho más las elevaciones. Entonces, no fiarnos de esas elevaciones de la misma manera que cuando hacemos con un ojo hipermétrope muy alto, pues las esferas de referencia van a ser más planas. No sé si me ha quedado claro. Bueno, te comento alguna pregunta más. Nos preguntan qué índices son los más importantes a la hora de sospechas de ectasia, que se debería de revisar principalmente bajo un riesgo de ectasia o una sospecha de ectasia. Bueno, yo para mí siempre los principales valores que mido en el Bellin-Ambrosio, para mí un valor que es fundamental es el índice de progresión medio. Yo siempre admiro este valor, es uno de los primeros en fijarme, aparte del blanco, las elevaciones de la cara posterior y ver ese perfil de progresión. Son los tres valores principales, las tres cosas que deberíamos analizar. Los perfiles de progresión de la paquimetría, las elevaciones de la cara posterior y el índice de progresión medio. Cualquier pequeño cambio que haya en la paquimetría nos va a cantar en el índice de progresión medio. Es un valor muy sensible y cualquier pequeña alteración nos va a ir a valores por encima de 1.2 o 1.3 y nos va a permitir analizar ese perfil de progresión con más detenimiento. Sí, bueno, y si me permites hacer una puntualización. Sí. Igual que has comentado antes que, bueno, que ya parece que hay consenso en que los principales datos a tener en cuenta cuando hay una ectasia van a ser la cara posterior y la alteración paquimétrica, que lo comentabas antes, cuando Sí. hablabas de la clasificación ABC de Bellin. Pues eso, cualquier dato que sea importante de cara posterior de la córnea, de elevación de la cara posterior de la córnea y de adelgazamiento paquimétrico en esa zona o de irregularidad en la progresión paquimétrica, cualquiera de esos datos pues es importante, los que hay en el Bellin-Ambrosio, los que hay en pantallas individuales. Y luego me gustaría, aprovechando aquí que estamos en este punto, que repitieras, porque me parece que como estabas dando muchos números, creo que ha habido un pequeño error en alguno de los números cuando estabas comentando el ART Max, los valores del ART Max, que normalmente siempre en torno a 400 o por encima de 400 serían los normales, y me pareció entender que decías que eran 250 y no 350 los valores. 290 por 290 cuando se pone en amarillo. 290. 290 y ya por debajo de 250 hay que mirarlo con muchísimo cariño ese paciente.
Sí, pero a este respecto, los valores normales siempre de ART, siempre lo que hemos comentado que están en torno a 400, 380 hacia arriba. Valores por debajo de 380 y 350 son valores a tener en cuenta y la máquina nos lo va a marcar por debajo de 320, creo recordar que era en amarillo, y de 230 en rojo. Pero porque como era un lío de cifras, por mejor repetirlo y aclararlo. Luego también tenemos más preguntas por aquí. Nos preguntan que con respecto a la zona del cálculo de excentricidad o de asfericidad, ¿qué cambia si lo cambiamos de 30 grados a otros grados o a otros diámetros? Bueno, en este caso, lo que nos va a variar si analizamos la zona de la esfericidad, lo cambiamos, nos vamos de los 3 milímetros centrales o de los 30 grados de la SINCA, la SINCA que son los 15 grados o los 30 grados, los valores de asfericidad no son los mismos. De hecho, si miramos aquí en la pantalla del topométrico que la tocó nos estalle, tenemos los valores que nos va a dar las diferentes asfericidades para los diferentes diámetros de trabajo que vamos a ir viendo. Esto ya es, cuando se habla en topografía de curvatura, sí que hay unos valores ya establecidos. Ahora mismo no me acuerdo exactamente de memoria los valores de la asfericidad para los diferentes diámetros. Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con elevaciones, nos fijamos mucho menos en las asfericidades de la córnea. ¿Tú puedes aportar algún dato más, Juan Carlos? Sí, básicamente los valores de asfericidad, de Q, en unos 5 o 6 milímetros de diámetro estaríamos en una Q de menos 0,26. Ahora lo vamos a ver. En la segunda parte vamos a repasar un poquito esos datos. Y luego, fundamentalmente, a la pregunta que hacían de variar de 30 grados a otros grados o en diámetro, lo que vamos a modificar es la zona de estudio. Nos va a representar distintos valores porque, evidentemente, estamos analizando áreas más grandes o más pequeñas, simplemente. Eso sería básicamente el apunte que yo haría. Nos preguntan también si puedes regresar atrás a la plantilla donde mostraban los mapas de una córnea normal, de ectasia y de cono. Entiendo que se de las tres pantallas de Belén Ambrosio de normal y esta de ahí. Vale. Lo que tenemos aquí en la primera imagen, lo que vemos es una córnea normal. Espérate que encuentre yo mi boli. Aquí tenemos una córnea normal que no tiene ni alteraciones de elevaciones en la cara anterior ni en la cara posterior. En la siguiente sí que tenemos unas alteraciones en la cara posterior, pero todavía no en la cara anterior. Y en la última, que es un cono ya, que está tanto en cara anterior como en la cara posterior de la córnea, tiene esas elevaciones. Eso sería una córnea normal, una con cono posterior, una ectasia posterior, y la otra ya con un queratocono en ambas caras ya. También nos preguntan, los mapas de curvatura sagital o tangencial, ¿qué escala recomiendas? En los mapas de curvatura, vamos a ponernos por aquí. Los mapas de curvatura, la escala. Normalmente eso hay que adaptarlo a cada uno de los pacientes. Normalmente yo suelo trabajar con unas escalas de 0,5 porque tiene unos rangos más flexibles y trabajar con la escala absoluta. Con la absoluta y valores de 0,5. Y si queremos ver alguna cosa más puntual, pasamos a la escala normalizada, que nos va a resaltar mucho cualquier pequeño patrón que tengamos ahí, o cualquier alteración que tengamos nos va a resaltar mucho más en colores. Es mucho más llamativo el trabajar con una escala normalizada, pero siempre no nos va a permitir comparar esa imagen con otra topografía que hagamos del paciente. Todas las comparaciones las debemos hacer siempre con una escala absoluta. Bien, más preguntas. A ver un momentito, porque estoy viendo el chat. Tengo preguntas en el chat y tengo preguntas en la parte de preguntas y respuestas. También nos preguntaban por aquí que has mencionado que ya no hay pérdida de fijación, que antes sí había, que si con este aparato no se tiene problema de pérdida de fijación. Si tiene una pérdida de fijación, nos lo va a marcar en el QS, nos va a poner en amarillo, en rojo y nos va a poner FIJ. Y cuando abramos en el QS y abrimos eso, nos va a marcar cuántas pérdidas de fijación ha tenido el paciente. Si están más de lo estable que permite ese pequeño tracker que tiene,
de hacer ese seguimiento. Si están más de esas que permite, nos lo va a marcar en amarillo o en rojo esas pérdidas de fijación que tenga el paciente. Pero sí que las vamos a ver y las vamos a cuantificar. Bien, también nos preguntan que en la pantalla de Corbis y Pentacan, en la combinada de Corbis y Pentacan, que aparece el PRFI, Pentacan Random Forest Index, que si habrá posibilidad de que aparezca en el Pentacan y no en el Corbis, y qué valores de referencia son los que ahora mismo se tienen. Esa pregunta es de gente ya que ha leído por lo menos bastante ya sobre lo que nos va a aportar Corbis. Efectivamente, ese mapa, ese valor lo tenemos aquí, que es este, Pentacan Random Forest Index. Es un valor de Pentacan, pero que nos va a dar en la pantalla de Corbis. La idea es que solo lo den en la pantalla de Corbis, siga sin darlo en Pentacan, y en eso todavía están trabajando en la normalización de ese valor. Hay dos estudios, los últimos que he leído así más importantes, y uno habla de un valor, creo que era de 1.2, y otro de un valor de corte de 1.6. ¿Qué valor me quedaría? Pues si quiero ser conservador, me quedaría con ese valor de corte de 1.2, y si quiero ser un poco más osado, iría al valor de 1.6. Entre 1.2 y 1.6. Todavía no hay nada definido, se están trabajando, sé que hay varios estudios en marcha, y Oculus todavía no ha definido, son valores de normalidad. Sí, bueno, y luego por puntualizar de por qué está en la pantalla de Corbis y no la de Pentacan, es porque, aunque son datos de Pentacan, utiliza el análisis por árbol de decisión de inteligencia artificial que tiene el software del Corbis, que no es un software que esté en el Pentacan. Entonces, como utiliza ese software, esos algoritmos de Corbis, es por lo que aparece en la pantalla de Corbis y no en la de Pentacan. También nos preguntaban si el Corbis es un dispositivo aparte del tonómetro o un módulo para el Pentacan. No, es un equipo aparte que es un tonómetro, y lo que incorpora es los diferentes módulos, tanto el que hemos estado viendo para los pacientes de ectasias, para la biomecánica, solo como tonómetro. También podemos comprarlo como tonómetro con la corrección por biomecánica, la parte biomecánica, y el último módulo nuevo es el de glaucoma para los glaucomas normotensos. Son 3 módulos los que podemos comprar. A ver, tenemos aquí alguna pregunta más. Dice que si Corbis para evaluar glaucoma normotenso tiene base de datos comparativa para seguimiento. Yo sí creo que casi sería interesante, a lo mejor, que muchas preguntas del Corbis que hoy era una mera introducción, que las remitamos a la idea que tenemos de hacer un webinar, un seminario técnico del Corbis. Pero porque sepan que la idea es hacer un seminario también específicamente de esto y contestar a más preguntas de esto. Pero bueno, si te parece, contesta esta y seguimos con alguna pregunta más de Pentacan. Lo que vamos a hacer, cuando haces con eso, lo que hace es un simple screening para detectar si ese paciente, esa córnea, biomecánicamente da correspondencia o no a ese glaucoma normotenso. Luego ya los seguimientos lo hay que hacerlo, pues hacer con la OCT, hacer la campimetría y ver esa valoración. Este simplemente es un screening para la detección. No nos va a decir si es o no es. Nos da unos valores de correspondencia con un ojo normal o con un posible ojo normotenso. Pero ni nos dice que es un paciente normotenso, simplemente nos da que los valores son correspondientes a los patrones de ojo normal o de ojo normotenso. Pero para hacer seguimiento, los seguimientos hay que hacerlos con la OCT, con la campimetría y con los otros valores. Bueno, y también nos comentan aquí, volviendo a las escalas de colores, que bueno, que ven que picando la barra de color salen distintas posibilidades de configuración, pero que no entienden muy bien esos cambios, que si se puede explicar de alguna forma, que yo creo que lo tienes en la diapositiva, lo puedes explicar, ¿para qué se usa cada una de esas escalas o la configuración que se puede cambiar, para qué se suele cambiar? A ver que busque la escala. Vale. Aquí la tenemos. Podemos variar, por lo que hemos estado viendo, podemos ver, si pinchamos en la parte de aquí, podemos trabajar con las diferentes escalas, si es con sagital o son tangencial, los diferentes valores del corte, o sea, los diferentes
los pasos, si son 0,5, 0,1, y luego lo que tenemos son el American Style. Cuando abrimos el mapa tenemos el de Oculus, American Style. Ay, ¿cuál más? Son los que tenemos acá, los tengo una mano, es el que tengo la cabeza bloqueada. Sí, bueno, básicamente en escala absoluta, si te vas a la diapositiva anterior, a la anterior que tienes puesta, aquí, cuando hablamos de escala absoluta, lo que vamos a tener es una configuración de colores en la que vamos a repartir toda la barra de colores en saltos de 0,5, comparándolo con la media de la población, o sea, con el resto de la población. Lo que vamos a hacer es un screening comparativo para saber si esa córnea es muy curva o muy plana con respecto a la normalidad, a la media de la población. Cuando hablamos en la escala normalizada, lo que vamos a hacer es que vamos a readaptar ese rango de colores desde el punto más plano al punto más curvo de la córnea que estamos analizando. No lo estamos comparando con nadie. Y también se puede hacer en saltos de 0,25, de 0,50 y de una dioptría. Y aquí esto no sería para un screening, sino para un análisis más profundo. Entonces, recomendación que yo le daría, escala absoluta, utilícenla para un screening rápido, para ver si esa córnea es muy curva, muy plana. Pero cuando quieran hacer un análisis, sobre todo una indicación quirúrgica, céntrense más en una escala relativa o normalizada, normalmente en saltos de 0,50. En cuanto a la configuración de colores, hay distintas opciones. Está el estilo americano, está el Cliceus, está los colores de Oculus, que también tiene los suyos propios. Bueno, básicamente son configuraciones que había, muchas de ellas más antiguas, que lo que hacen es combinar colores claros, colores cálidos o colores fríos, dependiendo de que lo quieran asignar a curvo o a plano. Algunas veces son contradictorios, son invertidos. La recomendación general que yo hago siempre es que se trabaje en escala americana, porque es la más universal y la que va a encontrar en más publicaciones, en más libros de topografía y que normalmente es con la que se suele representar en presentaciones. Entonces, mi consejo, escala en presentación de estilo americano, American Style. Yo recomiendo siempre configurarlo en 31 colores y no en 61 para curvatura, porque reducimos un poco para que no sea una feria de colores lo que tengamos ahí, sino que sea un poco más concreto. Y luego decidir entre escala absoluta o escala normalizada, dependiendo si lo que queremos hacer es un screening rápido de ver simplemente si la córnea es más curva o más plana, y pasar a la relativa normalizada cuando se quiera analizar ya buscando una patología o asumiendo no queriendo asumir un riesgo, evidentemente, de cara a un estudio para cirugía refractiva. Esas serían mis recomendaciones. Pero básicamente 31 colores y escala estilo americano sería, en cuanto a configuración, lo que yo recomendaría. Bueno, pues Juan Carlos, ¿te parece? Sí, si te parece, continúas tú y luego al final. La segunda parte. Sí.